Existen recorridos que no aparecen en las guías turísticas tradicionales. Caminos que no se anuncian con folletos coloridos ni con mapas oficiales. Son rutas ocultas en la memoria colectiva de las ciudades, escondidas entre callejones, cementerios, puentes, hospitales o edificios antiguos. Rutas donde no se buscan vistas panorámicas, sino respuestas a preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Son las rutas de las leyendas urbanas, recorridos que cruzan la línea entre lo real y lo imaginario. Estas leyendas no fueron escritas por historiadores, sino por el tiempo. Se alimentan de relatos que se pasan de generación en generación, de testimonios en susurros, de eventos inexplicables que dejaron una marca en la comunidad. Cada ciudad, sin importar su tamaño o cultura, tiene al menos una historia que sus habitantes conocen, pero prefieren no contar de noche. Y es allí donde nace el poder de estas rutas, en su capacidad para transformar lo cotidiano en extraordinario. La persona que se aventura por estas rutas no busca simplemente una anécdota, busca una experiencia, algo que le erice la piel, que le acelere el pulso, que le haga mirar 2 veces por encima del hombro, porque estos caminos, aunque físicos, también atraviesan lo psicológico. Nos conectan con nuestros miedos más antiguos, con lo inexplicable, con la parte del ser humano que aún necesita creer que no todo puede ser explicado. En esta charla, se explorarán 7 rutas reales, en distintos rincones del mundo, asociadas a leyendas urbanas que han resistido el paso del tiempo. Algunas están relacionadas con apariciones, otras con figuras míticas o maldiciones. Todas comparten un elemento en común. Son lugares donde el mito ha echado raíces tan profundas que ya es imposible separarlo de la historia oficial. Acompañemos a ese viajero que no quiere solo ver, sino sentir. A esa persona que entiende que un sitio puede ser más que piedras, calles o fachadas, puede ser un portal. Porque en las rutas de las leyendas urbanas, lo imposible no solo es posible, es inevitable. ¿Te apasionan las historias que se esconden entre lo real y lo imposible? Entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora a Mundo a tu Paso y acompáñanos en cada ruta donde el misterio, la historia y la leyenda se entrelazan. ¿Tienes alguna historia local o experiencia inquietante que hayas vivido? Déjala en los comentarios, leemos todo lo que comparten. Tu historia puede ser la próxima en recorrer. 1. Xochimilco, México, la ruta de la Llorona entre canales y lamentos. En el sur de la Ciudad de México, donde los canales de Xochimilco serpentean entre chinampas, flores y trajineras coloridas, hay un rincón donde la belleza se funde con el miedo. Es aquí donde la leyenda de la Llorona no es solo una historia, es una presencia. Cada año, miles de visitantes recorren las aguas en silencio, con la esperanza, o el temor, de escuchar ese grito escalofriante que atraviesa los siglos. Ay, mis hijos. La historia es conocida en toda América Latina, pero en Xochimilco adquiere una dimensión especial. Se cuenta que, en tiempos coloniales, una mujer indígena fue abandonada por su amante español. En un acto desesperado y trágico, ahogó a sus hijos en los canales. Al darse cuenta de lo que había hecho, enloqueció de dolor. Desde entonces, su espíritu vaga en busca de los niños, condenada a llorar eternamente. Esta leyenda se vive en carne propia durante las noches brumosas, cuando las trajineras apagan sus luces y los remeros susurran más que hablan. Las sombras entre los árboles, el reflejo ondulante del agua y los sonidos lejanos crean un escenario perfecto para lo inexplicable. Algunos aseguran haber visto una figura vestida de blanco caminando sobre el agua. Otros han escuchado lamentos desgarradores que no provienen de ningún visitante. La experiencia ha sido tan potente que incluso se ha institucionalizado. Cada octubre, se realiza un espectáculo nocturno teatralizado en medio del canal, con actores, música y escenografía flotante. Pero para muchos, incluso fuera de la función, algo permanece, algo antiguo, algo que no necesita un libreto para hacerse sentir. Explorar esta ruta no es simplemente navegar Xochimilco, es entrar en contacto con uno de los miedos colectivos más poderosos de la cultura mexicana. Es comprender cómo una leyenda se transforma en identidad, en ritual, en advertencia. Es mirar al agua y preguntarse si realmente está vacía, porque en Xochimilco, la Llorona no es solo un mito, es una presencia. Una sombra que se mueve entre los sauces, un suspiro que cruza el viento, y cuando cae la noche, todos, incluso los más escépticos, bajan la voz. Por si acaso. 2. Aokigahara, Japón, el bosque donde el silencio susurra nombres. A los pies del majestuoso monte Fuji se extiende un bosque denso, oscuro y misterioso que ha sido llamado por muchos el lugar donde van las almas perdidas. Su nombre es Aokigahara, aunque el mundo lo conoce como el bosque de los suicidios.
Pero más allá del estigma, este lugar guarda una atmósfera tan poderosa que incluso los más escépticos sienten una presión extraña al cruzar sus senderos. Una presión que no proviene del suelo, sino del aire mismo. La leyenda local habla de Irei, espíritus errantes de personas que murieron con sufrimiento o emociones intensas. Se dice que estos seres permanecen atrapados entre mundos y Aokigahara está plagado de ellos. Algunos testimonios aseguran haber visto figuras entre los árboles, escuchado pasos cuando nadie está cerca, o incluso sentir que algo los observa constantemente. El bosque es tan denso que absorbe el sonido. No se escuchan aves ni viento. Solo el crujido de las ramas bajo los pies y el latido acelerado del corazón de quien se atreve a entrar. Las brújulas se comportan de forma errática en ciertas zonas, y por eso, es común ver cintas plásticas atadas a los troncos, son las guías que dejan quienes exploran, para poder volver. La fama del bosque ha llegado a tal punto que las autoridades han instalado carteles con mensajes de esperanza y números de ayuda psicológica. Pero ni eso ha logrado borrar del todo la sensación de que Aokigahara es más que un bosque. Es una presencia colectiva, un espacio donde la tristeza, el dolor y la desesperación parecen haber echado raíces junto a los árboles. Recorrer esta ruta es enfrentarse a uno de los lugares más cargados emocional y espiritualmente del mundo. No es una atracción turística, es un espacio que exige respeto, silencio y una sensibilidad profunda, porque, en Aokigahara, el mayor ruido no es el que se escucha, es el que se siente. 3. Casa Winchester, Estados Unidos. El laberinto construido por los muertos. En el corazón de San José, California, se encuentra una mansión que desafía toda lógica arquitectónica. Pasillos que no llevan a ningún lado, puertas que se abren a paredes, escaleras que suben al techo y ventanas interiores que dan a habitaciones ocultas. Es la famosa Casa Winchester, una construcción que, más que una vivienda, es un laberinto construido con miedo, obsesión y leyenda. La historia comienza con Sarah Winchester, heredera de la fortuna generada por los rifles Winchester, un arma emblemática del siglo XIX. Tras la muerte de su hija y su esposo, Sarah cayó en una profunda depresión. Según la leyenda, una medium le aseguró que estaba siendo perseguida por los espíritus de todas las personas que habían muerto por culpa de los rifles fabricados por su familia. La única forma de apaciguarlos, dijo la medium, era construir una casa, y no detener jamás esa construcción. Sarah compró una finca en California y, durante más de 3 décadas, supervisó obras sin descanso, día y noche, sin planos fijos, con modificaciones constantes. La construcción no tenía un fin práctico, sino espiritual, confundir a los fantasmas, esconderse de ellos en una casa donde ni los vivos podían orientarse. Así, la mansión fue creciendo de manera caótica, adoptando formas imposibles y secretos indescifrables. Hoy, la Casa Winchester es un museo, pero también un epicentro de actividad paranormal. Guías y visitantes han reportado apariciones, susurros, pasos en habitaciones vacías y luces que se encienden sin explicación. Algunos aseguran haber visto a Sarah misma, aún recorriendo su creación con rostro sombrío. Esta ruta no es simplemente un recorrido por una mansión extravagante. Es un viaje a la mente de una mujer que creyó que el peso de las almas podía equilibrarse con madera y clavos. Un lugar donde el duelo se convirtió en arquitectura. Y donde cada rincón sigue preguntando, ¿qué estamos dispuestos a hacer para calmar a los muertos? En la Casa Winchester, los pasillos son más que tránsito. Son laberintos emocionales, ecos de un arrepentimiento profundo. Y su leyenda, como su construcción, aún no se ha detenido. 4. La Isla de las Muñecas, México, donde el miedo cuelga de cada rama. En uno de los canales más apartados de Xochimilco, más allá de las rutas turísticas convencionales, se encuentra un lugar que desafía la tranquilidad de las aguas y el colorido de las trajineras. Es la Isla de las Muñecas, un espacio donde cientos de figuras colgantes, rotas, sin ojos o cubiertas de moho, cuelgan de los árboles como si vigilaran a cada visitante. Allí, el miedo no se oculta, se exhibe. La historia comienza con don Julián Santana Barrera, el antiguo cuidador de la isla. Según cuentan, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en las aguas cercanas. Poco tiempo después, descubrió una muñeca flotando. Pensando que pertenecía a la niña, la colgó en un árbol como muestra de respeto, pero algo en él cambió. Aseguraba escuchar susurros, lamentos, sentir una presencia. Para apaciguarla, comenzó a colgar más muñecas, una tras otra. Durante años, la colección fue creciendo, y con ella, la fama del lugar. Las muñecas llegaron a cubrir casi toda la isla. Algunas están enteras, otras, mutiladas.
todas inquietantes. Hoy, cada figura parece tener una historia propia, y aunque muchas llegaron como ofrendas de visitantes, todas parecen formar parte de un solo coro, el de la inquietud. Don Julián murió en la isla, en circunstancias extrañas, justo en el mismo lugar donde decía haber encontrado a la niña. Desde entonces, los rumores se intensificaron. Hay quienes aseguran haber visto cómo algunas muñecas mueven la cabeza. Otros juran que sus ojos lo siguen. Algunos incluso afirman haber escuchado susurros entre las ramas. Visitar la isla de las muñecas no es como visitar un museo ni un parque. Es ingresar a un santuario macabro, a un monumento a la culpa, al miedo y a lo inexplicable. Es encontrarse cara a cara con la forma más inocente del miedo, una muñeca infantil, convertida en guardiana del silencio. Esta ruta es un recordatorio visual de que las leyendas no siempre necesitan castillos ni fantasmas. A veces, basta con una isla, una historia, y cientos de ojos de plástico colgando en el viento. 5. El puente Overtoun, Escocia, donde los perros saltan hacia lo desconocido. En las afueras de Dumbarton, Escocia, rodeado de un paisaje que parece sacado de un cuento gótico, se alza un puente de piedra que, a primera vista, no parece diferente a muchos otros. Sin embargo, el puente Overtoun carga con una de las leyendas urbanas más inquietantes del Reino Unido. Durante décadas, docenas de perros han saltado inexplicablemente desde sus barandales hacia la muerte. La historia no es un rumor, está documentada. Desde la década de 1950, testigos han observado cómo perros, especialmente de razas como collies o labradores, cruzan el puente y, sin razón aparente, se lanzan desde el mismo punto, cayendo más de 15 metros hacia las rocas. Algunos sobreviven, solo para intentar saltar nuevamente. El fenómeno ha desconcertado a científicos, veterinarios, medios de comunicación y, por supuesto, a los habitantes locales. Las explicaciones racionales han intentado atribuir este comportamiento a olores de bisones, a configuraciones acústicas del puente o a campos electromagnéticos. Pero ninguna de estas teorías ha logrado convencer del todo. Hay quienes aseguran que el puente está maldito o que una energía oscura reside en él. La cercanía con Overtoun House, una mansión victoriana asociada a rituales y muertes trágicas, solo alimenta la leyenda. Algunos investigadores del fenómeno, más allá de buscar respuestas científicas, se han centrado en el peso emocional del lugar. Hay quienes describen una sensación de tristeza intensa al caminar por el puente. Otros hablan de una presencia que empuja, que llama, que atrae hacia el vacío. Hoy en día, el puente Overtoun es visitado por viajeros del misterio, amantes del turismo oscuro y curiosos que caminan con precaución, especialmente si van acompañados de sus mascotas. Muchos llevan a sus perros con correa, no por miedo a perderse, sino por temor a que algo los llame desde abajo. Esta ruta es la evidencia de que no todas las leyendas urbanas giran en torno a fantasmas clásicos o espectros humanos. A veces, el misterio se manifiesta en lo irracional, en una conducta repetida, inexplicable, casi ritual. Y en Overtoun, ese ritual tiene forma de salto, porque hay puentes que conectan orillas, pero este parece conectar realidades. 6. La Torre de Londres, Inglaterra, donde los fantasmas guardan secretos reales. A orillas del río Támesis, imponente y cargada de siglos de historia, se alza la Torre de Londres. Esta fortaleza, que comenzó como residencia real y terminó siendo prisión, es uno de los lugares más emblemáticos de Inglaterra, pero también uno de los más embrujados. Porque entre sus gruesos muros de piedra no solo se guarda la historia oficial, también se susurran los ecos de las traiciones, los lamentos de las reinas decapitadas y los pasos de los guardianes que jamás abandonaron su puesto. Construida en el siglo XI, la torre ha sido escenario de algunas de las escenas más oscuras de la monarquía británica. Allí fueron encarcelados y ejecutados nobles, traidores y hasta miembros de la familia real. El lugar más temido era la Torre Verde, donde se dice que aún se escucha el sonido del hacha y los gritos silenciosos de quienes esperaban su sentencia. Uno de los fantasmas más famosos es el de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, decapitada en 1536. Muchos aseguran haberla visto caminando por los pasillos con la cabeza entre las manos, vestida con un vestido negro, su mirada fija y penetrante. También se han reportado apariciones del príncipe Eduardo y su hermano, los dos jóvenes herederos que desaparecieron misteriosamente dentro de la torre. El personal de seguridad ha contado innumerables historias de puertas que se cierran solas, zonas que se enfrían repentinamente, luces que parpadean sin razón, y voces que surgen del aire. Incluso los famosos cuervos de la torre, cuya permanencia es considerada una señal del destino del Reino Unido, parecen inquietos en ciertas noches.
Hoy, la Torre de Londres es una atracción turística de primer nivel, visitada por millones. Pero detrás de las joyas de la corona y las fotografías con los Beefeaters, existe una dimensión más profunda, la del miedo que se hereda, la del dolor que no se disipa. Porque este no es un castillo cualquiera. Es una cápsula donde la historia quedó atrapada, con sus luces y sus sombras. Recorrer esta ruta es mirar de frente a una historia escrita con sangre y poder. Es entender que el esplendor de la corona también tiene su precio. Y que, en la Torre de Londres, los fantasmas no solo caminan, también observan. 7. Clinton Road, Estados Unidos, la carretera donde el misterio espera en cada curva. En el estado de Nueva Jersey, hay un tramo de carretera de poco más de 16 kilómetros que ha ganado fama internacional por ser uno de los lugares más embrujados y desconcertantes de Estados Unidos. Su nombre es Clinton Road, y conducir por allí de noche es adentrarse en una dimensión donde la lógica pierde sentido y lo inexplicable se convierte en rutina. La leyenda de Clinton Road es una de las más densas y diversas del folclore urbano estadounidense. Quienes se aventuran a recorrerla han reportado desde luces flotantes y autos fantasma que aparecen de la nada, hasta encuentros con figuras espectrales, sonidos extraños en el bosque y la misteriosa aparición de animales mutilados. Sin embargo, la historia más conocida es la del niño del puente. Se dice que si uno lanza una moneda desde el puente sobre el lago Clinton, esta será devuelta instantes después. La explicación: el espíritu de un niño que murió ahogado allí, y que se manifiesta como un guardián que no permite que nada permanezca en el agua. Algunos aseguran haber sentido una mano fría tocarles la espalda, otros han encontrado su moneda de vuelta en el coche minutos después. Pero Clinton Road es más que un solo mito. Hay rumores de cultos satánicos en ruinas cercanas, de experimentos secretos en los laboratorios abandonados de la zona, e incluso de una camioneta negra que persigue a los conductores hasta hacerlos desviar del camino. Cada relato parece más extremo que el anterior, pero todos tienen algo en común: el terror. A plena luz del día, la carretera puede parecer un simple paso entre bosques, pero de noche, la niebla, la oscuridad absoluta y el silencio espeso crean una atmósfera casi cinematográfica. Muchos conductores evitan transitar por allí después del atardecer. Otros van con cámaras y grabadoras, esperando captar algo, y a veces, lo logran. Explorar Clinton Road no es solo conducir, es enfrentarse a un corredor de leyendas donde el miedo adopta muchas formas, y donde cada curva puede ocultar una historia nueva, o un eco del pasado que no quiere ser olvidado. Porque hay rutas que llevan a destinos, y otras, como esta, que llevan directo al misterio. Las leyendas urbanas no solo viven en libros o susurros nocturnos, están ancladas en calles, casas, islas, bosques y puentes. Caminan al lado de quienes se atreven a explorarlas. Porque más allá de lo fantástico o lo imposible, cada una de estas rutas encierra algo muy humano: la necesidad de entender lo que no comprendemos, de darle forma al miedo, y de convertir la historia en experiencia. Recorrer estas rutas no es simplemente visitar lugares, es atravesar el tiempo, tocar la memoria colectiva y sentir el pulso de lo que no se ve. Cada uno de estos destinos representa un umbral entre lo tangible y lo intangible, y todos nos recuerdan que, muchas veces, lo más aterrador no es lo que aparece, sino lo que permanece en silencio. Estas historias sobreviven porque siguen haciéndonos preguntas. ¿Qué hay más allá de lo que creemos real? ¿Por qué tantos coinciden en ver lo mismo en distintos lugares? ¿Por qué el miedo, aunque irracional, es tan universal? Si esta charla despertó en ti la curiosidad, el asombro o incluso una sombra de escalofrío, suscríbete al canal, porque las leyendas siguen ahí afuera, esperando, ocultas a plena vista. Y en Mundo a tu Paso, las seguiremos recorriendo, juntos.